qué interesante la pregunta que nos hacemos en relación a si puede existir un fracaso en periciales. Yo conocí periciales de Jalisco, el Instituto Jalisciense, y llegué a decir, y he dicho muchas veces, que México ha tenido la posibilidad del mejor servicio pericial y los mejores expertos en periciales de muchos institutos y de muchos países. Y por tanto, ante la pregunta de si periciales podría ser un fracaso o ser parte del fracaso o contribuir al fracaso en la implementación del sistema mexicano, nos planteaba el problema, lógicamente, de decir, claro, ¿en qué momento periciales podría llegar a ser un fracaso? Cuando no tengamos, cuando los jueces no tengan, cuando los defensores y los asesores jurídicos, cuando el país no tenga una respuesta científica, cuando se requiere una respuesta científica. Por ejemplo, en el tema de la muerte. ¿Por qué murió? Murió del cuchillazo, murió del arma, murió del corazón, murió de muerte natural. Hoy, por ejemplo, en el coronavirus, decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros saber por qué murió mi abuelita y la enterraron? Porque no pudimos tener contacto con ella, porque no hubo una defunción o porque no hubo un médico forense que diera un dictamen. Esas son realidades importantes en las cuales nosotros podríamos cuestionar periciales. Y podríamos cuestionar periciales también porque falta la calidad técnica del perito. Desde ese punto de vista, si nosotros entramos a nuestra presentación, podemos como plantearnos por qué periciales es fundamental y por qué o cuándo o cuál puede ser el fracaso de servicios periciales. A mí me parece que hemos fracasado en servicios periciales cuando el fiscal del Ministerio Público no asume la escena de crimen. Cuando el Ministerio Público no asume la investigación en el lugar del hecho y cuando el Ministerio Público no sabe acercarse a los laboratorios para analizar con los científicos y los técnicos el procesamiento de los indicios y la evidencia. Hemos fracasado en servicios periciales y el fiscal debe delegar en la policía de investigación, no en el primer respondiente. La fiscalía debe saber que el primer respondiente está preservando la escena, pero que en caso de que ellos quieran delegar, solamente pueden delegar en la policía de investigación, en la policía ministerial. Y puede fracasar también si periciales no ofrece una respuesta técnica, una respuesta artística, una respuesta científica al medio de prueba. Finalmente, el Ministerio Público debe fortalecer la trilogía de investigación. Y en esta realidad de la investigación, nosotros podemos estudiar desde la teología 3 trilogías. La primera, la trilogía procesal. Es decir, el proceso enfrenta tarde o temprano a un juez. El Ministerio Público se enfrenta tarde o temprano al juez y no se enfrenta solo, sino que acusa ante el juez y el imputado se encuentra con el abogado defensor, de modo que el Ministerio Público protege a la víctima se ve asesorada por el asesor jurídico y el abogado por un consultor técnico, el abogado que defiende al imputado. Y ahí tenemos entonces la primera trilogía, la trilogía procesal. Esta trilogía procesal nos lleva a una segunda trilogía muy importante que es la trilogía de investigación. Ministerio Público manda. El Ministerio Público ha sido llamado a
la investigación, a realizar la investigación. El artículo 21 de la Constitución Política ha dicho clarísimamente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público debe asumir la investigación, pero el Ministerio Público la asume en una trilogía, es decir, con la Policía de Investigación y con servicios periciales. Ese Ministerio Público es un montón de áreas distintas. Área de medios alternativos, de Fiscalía de Litigio, de Fiscalía de Atención Temprana, de Fiscalía de Escena del Crimen, de Fiscalías Especiales. Nosotros cuando nos enfrentamos, un defensor, cuando nos enfrentamos al Ministerio Público, nos enfrentamos a expertos en homicidios. Si el delito es de homicidio, expertos en corrupción. Si el delito es de corrupción, expertos en drogas, expertos. Es muy fuerte el Ministerio Público desde el punto de vista de sus fiscalías. Pero además ese Ministerio Público cuenta con una policía que además se alimenta su información de paramédicos, de bomberos, de la policía privada, del primer respondiente, de la policía estatal, de la policía federal, de la policía de tránsito, de las policías especiales. Y esa policía que llega y se encuentra con un montón de actores y que debe lograr los pequeños informes de todos esos actores, se encuentra con servicios periciales, y servicios periciales son un ejército de peritos que van dando respuestas técnicas o científicas desde la criminalística, la medicina legal, la criminología, desde la genética, la balística, la biología forense, la química forense, la dactiloscopía, etcétera, que va dando respuestas, como dije, técnicas o científicas al Ministerio Público. Pero en el sistema acusatorio tenemos que enfrentar esas dos trilogías a la trilogía probatoria. Esa trilogía probatoria nos lleva a que el indicio, la evidencia, los objetos, los videos, las fotos, las cosas que puedan producirse como datos de prueba, que puedan llegar a ser medios o pruebas, exigen su procesamiento. Hasta que el cadáver no es llevado a la autopsia y el médico forense nos da una respuesta sobre ese cadáver, no podemos tener por probado si hubo o no hubo homicidio. Si la bala lo mató o no lo mató. Si murió del cuchillo que le entró al cuerpo. El procesamiento del indicio que lo produce en este caso del cadáver el médico forense. El semen, la sangre, cabellos y demás que nos da una respuesta los genetistas, los químicos forenses. El uso de las huellas dactilares, la sangre, etcétera, que nos lleva lógicamente a el procesamiento del indicio. Pero aun cuando tengamos un indicio que ha sido procesado, es muy interesante que no es el dictamen pericial el que asume el juez para condenar o absolver, sino que el proceso acusatorio exige que ese perito declare en la audiencia. Y por eso nos encontramos con que el indicio debe custodiar, cuidar unos elementos muy importantes que van a influir en la legalidad o en la licitud del indicio mismo. Por ejemplo, si actuó la policía ministerial o no. Por ejemplo, si estaba o no estaba legitimada la policía preventiva. Y si estaba legitimada, si hizo las cosas conforme las tiene que hacer. Por ejemplo, en la detención respetando los derechos humanos. Por ejemplo, en el uso de la fuerza para proteger a la víctima y el lugar de los hechos. Y lógicamente cuando entran otras autoridades como bomberos, paramédicos, que tienen que hacer lo suyo, pero es información que va a servir para conservar, para proteger, para embalar el indicio. Y eso en relación con los criterios de escena de crimen y cadena de custodia.
El procesamiento de la evidencia nos obliga a el cuidado de los laboratorios, la seguridad de los laboratorios, el cuidado de las bodegas, de las evidencias, la protección de esas bodegas y, lógicamente, los distintos peritos técnicos, artísticos, científicos que introducen. Nosotros podemos obtener una arma homicida, pero esa arma homicida tiene además una huella, y entonces esta arma homicida que tiene que ir, por ejemplo, a balística, pero además tiene que ir al técnico para que saque las huellas de huellas y que el otro saque un hilo y entonces se empieza a seguir una cadena de custodia dentro de los laboratorios cuando se requiere primero una pericia técnica, otra pericia artística y posiblemente una serie de pericias científicas. Pero al final todo esto exige que se luzca el perito en su declaración y entonces tenemos periciales especiales, tenemos pruebas anticipadas, tenemos periciales irreproducibles. Es decir, actos que le exigen al perito el cumplimiento de un montón de normas de procedimiento. El perito no puede proceder contra una evidencia si se obtuvo sin una orden de cateo en casa de habitación o si se requería de la presencia de los padres porque era un menor de edad o si se requiere la presencia del defensor si se trata del imputado. Pero por otro lado, el perito está obligado yo he puesto aquí dos criterios importantes del modelo norteamericano, el caso Flyer y el caso Daubert, donde el perito está obligado a dar una respuesta técnica, una respuesta artística o una respuesta científica considerando el criterio de la mayoría de la técnica o de la ciencia en el caso Flyer, o por el contrario, como lo dice en el caso Daubert. En el caso Flyer de los Estados Unidos, se dice que para darle valor a una prueba pericial es necesario que haya un respaldo científico mayoritario para admitirla como prueba científica y como respuesta científica. Este criterio, que estuvo vigente en la jurisprudencia de los Estados Unidos y que ha estado vigente en la jurisprudencia nuestra, se ve controvertido por otro criterio que es el caso Daubert. En el caso Daubert, también de los Estados Unidos, se dice que es cierto, interesa la respuesta científica, la respuesta de la comunidad científica, pero que la teoría o la técnica se pueda reproducir y que sea demostrable. Además, que la teoría o la técnica haya sido publicada o, en su defecto, haya sido revisada por miembros de la comunidad científica. Que la respuesta científica conozca el margen de error en el cual se puede incurrir y que finalmente hay una aceptación de la comunidad científica, que sería la respuesta del caso Flyer, que la comunidad científica del área acepte la teoría o la técnica. Es muy interesante entender que entonces no basta con que haya un científico dando una respuesta probatoria, no basta que haya un técnico dando una respuesta probatoria, sino que tiene que haber la fuerza intelectual o profesional, la capacidad intelectual o profesional de ese científico para dar la respuesta que interesa. Me parece que con esto puedo dar en pocas líneas la importancia de servicios periciales o el fracaso de servicios periciales. Si nosotros, un indicio del lugar de los hechos, no llega a probar a un juez que A mató a B, el juez tiene la obligación de absolver a B a A porque no fue probado a través de la prueba científica, a través de la prueba técnica, a través de la prueba artística
en definitiva, en el interrogatorio al que se ve sometido el perito en las audiencias de juicio. Muchas gracias y esperamos